A ver, hermanitos, en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10, vamos a estar meditando en esta tarde. Vamos a hablar dones del Espíritu, parte 3. Y vamos a ver estos pasajes, mis amados, que hablan concerniente a los diferentes dones que Dios tiene para cada uno de nosotros. O sea, se pueden ser compartidos a cada uno de nosotros de acuerdo a como Él quiere. Dice la palabra, versículo dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía. De esos hablamos la semana pasada. Y esta noche vamos a hablar, dice así: otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Y en esta tarde seguimos, mis amados, con los dones del Espíritu. A continuación, con estos dones que acabamos de mencionar. Yo creo que esto es algo bien importante para la vida de cada uno de nosotros, sabiendo que todo esto redunda, mis amados, a que el pueblo de Dios sea edificado. Amén, amén. Una de las cosas bien importantes es de que todos somos, dice la palabra, todos somos miembros de un solo cuerpo, y cada miembro tiene su diferente función. Y en este caso, mis amados, Dios se manifiesta a través de estos dones para que el pueblo de Dios, para que aquellos, todos, puedan ser tocados, dice la palabra, para provecho de los demás. Y de esto se trata, mis amados, de que no es para que una persona se vanagloríe con estos dones. Y es lo que ha sucedido muchas veces cuando personas han dicho: hermanos, fíjese, yo tengo este don, y lo han dicho fuertemente: yo tengo el don hermano, y usted tiene que respetar este don, y yo lo tengo. Y nos damos cuenta, mi amado, que o están mal informados, o simplemente no han conocido lo que la palabra de Dios dice concerniente a lo que al repartimiento de dones que hace el Espíritu Santo. Y vamos a ir al primerito, hermano. Dice la palabra de Dios: discernimiento de espíritus. Y esto es algo bien, pero bien importante, mi amado, porque Dios en diferentes momentos le da a una persona la habilidad de saber la diferencia entre verdadera y falsa doctrina. Ahora, cuando usted y yo conocemos la palabra, usted y yo podemos descifrar, podemos dissect la palabra que se está enseñando, y a la misma vez poder saber si esa palabra concuerda con la palabra de Dios. Y eso es conociendo la palabra. Pero hay veces, mi amado, que como dice la palabra del Señor, que hay personas que están siendo usados por el mismo enemigo para tomar personas a que crean lo que esa persona está diciendo, y detrás de lo que está enseñando hay algo que no es verdad. Y el discernimiento de espíritu, mi amado, lo toma, lo agarra, y usted se da cuenta, mi amado, de que lo que esta persona tal vez esté diciendo algo parcialmente verdad y parcialmente mentira. Porque fíjese, mi amado, no es solamente lo que usted dice que usted dice que es verdad, pero muchas veces lo que dejamos fuera para que la gente no se dé cuenta, eso es también falso contenido. Porque, mi amado, fíjense, si ustedes ven en la palabra de Dios como Dios es, ustedes saben, y Dios enseña en su palabra de que todos los patriarcas, cada uno de los patriarcas en el Antiguo Testamento, mis amados, todos tenían fallas. Y Dios no omitió eso. Dios no dijo: no le voy a dar esto de la vida de David, no, esto que está aquí no se lo muestren, porque yo quiero que vean que David era esto y esto y esto y esto. Pero no, mi amado, Dios presenta a David, presenta a Abraham, presenta a Isaac, presenta a Jacob, con todos sus defectos. Y en otras palabras, no hay nada escondido, no hay nada por debajo de la mesa. Y muchas veces sucede, mi amado, que una persona está enseñando algo
con un propósito de llegar o de simplemente entice them, de simplemente atraerlos, y ya teniéndolos enfrente de él o en medio de ellos, entonces ya comienzan a enseñar lo que de veras quieren enseñar. Y ahí es donde viene el discernimiento de espíritus. Ahí es donde viene lo que ustedes y yo conocemos en la palabra de Dios como un alumbramiento de parte de Dios a la persona o a personas, para que se den cuenta lo que está sucediendo. Abra su Biblia en el capítulo 13 de Hechos, hermanos. Y hay algo allí que ustedes y yo podemos contemplar aquí. Dice la palabra de Dios que llega Bernabé y llegan estos a Cirene. Y llegan a ministrar. Dice la palabra, el capítulo 13, versículo 2, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero, fíjense, hermanos, algo bien tremendo, pero le resistía el profeta falso. Dice Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al que estaba escuchando. Pero fíjese, dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Y le dice: hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Mi amado, ese es discernimiento. Ese es algo en ese momento que Pablo inmediatamente se da cuenta de que este hombre está siendo usado por el enemigo para detener, para aplacar, para decir que la palabra no llegue al precónsul para que él sea convertido. Y déjeme decir una cosa, mi amado, así muchas veces sucede cuando usted está hablándole a alguien de Cristo y la persona está totalmente distraída. Y ahí es donde ustedes y yo podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo de Dios, dice la palabra, lleno del Espíritu Santo, inmediatamente fijando los ojos en el que estaba allí, en el que estaba en medio. Y dice, le llama, le dice: todo engaño, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Dice: ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Y dice: y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. Viendo esto, el procónsul, dice la palabra, viendo lo que había sucedido, creyó. Pero ¿qué tal si Pablo deja que siga? Discernimiento de espíritu. Si ustedes ven, quisiera detener ahí, que podemos ahí, pero si podemos ver en el capítulo, vamos al capítulo 16 de los Hechos. Hay algo allí también, mis amados, que ustedes y yo podemos ver. Dice la palabra de Dios que como ejemplo de lo que es discernimiento de espíritu, el capítulo 16, versículos 16 en adelante, dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Capítulo 16, versículo 16. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación.
Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, no a la muchacha, quiero que noten eso, dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y es algo bien tremendo, mi amado, que aunque el espíritu estaba diciendo una verdad de Pablo, que él estaba haciendo aparte en el ministerio de Dios, sabía que era para perturbación. Sabía que era para poner en punto de interrogación el mensaje o la persona que traía el mensaje. Y inmediatamente dice la palabra que esto perturbó, desagradó a Pablo y inmediatamente trató con el problema. El problema no era la muchacha, el espíritu de adivinación que había en ella, discernimiento. Y eso se lo voy a dejar de tarea, hermanos. Esto del capítulo 19 de los Hechos, los hijos de Seba. Eso, ustedes léanlo, tómenlo, agárrenlo y a ver qué el Señor les muestra a ustedes. Capítulo 19 de los Hechos, versículos 13 en adelante, o del 10 en adelante. Y vamos, y ven, hermanos, pero porque yo quiero que ustedes noten una cosa. Dice la palabra de Dios que Satanás se muestra, Satanás viene, mis amados, como ángel de luz. Dice la palabra de Dios en el capítulo 11, versículo 14 de segunda de Corintios. Dice la palabra, porque estos son falsos profetas, falsos apóstoles, dice, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y ahí es, mi amado, donde viene este don de discernimiento de espíritu, para saber y ver el espíritu con cual la persona está siendo usada. Y somos amonestados, mis amados, de acuerdo a la palabra de Dios. El enemigo va a tratar de infiltrarse a la iglesia con maestros falsos o enseñanzas falsas, de acuerdo a 2 de Pedro capítulo 2 versículos 1 y 2 y Judas capítulo 1 versículo 4. Si lo vemos, que muchas veces y ustedes y yo somos personas que estemos conectados con el Espíritu Santo de Dios y podemos reconocer. Cuando yo estaba creciendo, otra vez, hermanos, a mí se me dijo, a nosotros, bueno, a la iglesia se nos dijo, si llega una persona a su casa, y ellos estaban hablando de los testigos de Jehová, de los mormones, de unas sectas, y no les abran las puertas. Y pues llegaban a la casa y sabiendo eso que nos decían a nosotros, no les abran las puertas, pues no les abríamos las puertas. Pero me meto a la palabra y yo digo, pues si estas personas vienen a querer cambiarme a mí para que yo acepte la religión de ellos, ¿por qué no? Si Dios, a mi punto de vista, Dios me los manda a mí, ¿por qué no yo les predico a Jesucristo? Y llegaban allá a la casa y yo le decía, me hice muy buenos amigos de muchas personas que venían en las bicicletas y ahí se sentaban allí. Ellos decían, pues les vamos a dar un estudio bíblico. Le dije, bueno, ustedes van a hablar, pero la palabra de Dios es la que va a decir. Nos sentábamos allí, eran muchachos jóvenes de la misma edad mía en aquellos tiempos y nos sentábamos allí en el patio allá afuera en el zacate y ellos abrían su Biblia y yo abría la mía. Y ellos enseñaban y yo decía, bueno, espérate, la Biblia no dice eso. Y así, y a mis amados, lo que estábamos haciendo es simplemente dándoles a ellos a conocer la verdadera palabra. Hasta donde yo pero mi amado nos decía, no lo recibas. Pero mi amado, es algo bien tremendo cuando ustedes y yo nos metemos a la palabra y nos damos cuenta de lo que la palabra de Dios dice y decirles a ellos también, ¿sabes una cosa? Jesucristo murió por ti. Y es algo totalmente diferente a poder venir a ser parte de lo que Dios quiere que hagamos cada uno de nosotros.
discernimiento de espíritu. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 y 2, dice que hay que probar los espíritus. Dice, amados, no creáis a todo espíritu. Yo les he dicho, mis amados, aquí del púlpito yo les he dicho a ustedes, mis amados, vayan a su casa, ustedes escudriñen todo lo que el pastor ha dicho y confirmen con la palabra de Dios que lo que están siendo enseñados es su palabra. Porque si no es, mi amado, ay de mí si yo estoy llevando a un pueblo en un mal camino, en una dirección que no es correcta. Dice la palabra de Dios, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y aquí está la diferencia. Otra vez, discernimiento de espíritus. Y lo vemos, mis amados, bien claramente a lo que viene siendo la enseñanza es de este don. Y ahí los dejo yo con estos pasajes para que ustedes los lean, los tengan y los veamos concerniente a este don, discernimiento de espíritu. Y vamos a ver ahí el que sigue, dice la palabra del Señor, diversos géneros de lenguas. Aquí, mi amado, lo que ustedes platicaron ahorita, hay una lengua personal para oración dada por Dios y para Dios, donde usted y yo oramos en el Espíritu. Es algo bien tremendo, donde mi espíritu se conecta con Él. Y diversos géneros de lenguas, y eso es lo que sucede, mi amado, es para comunicarnos, va a haber varias razones aquí, pero para comunicarnos con Él. Primero de Corintios capítulo 14 dice así, versículo 14 y 15 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Pero si mi entendimiento queda sin fruto, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y en otra palabra, mi amado, cuando yo oro, y es para que yo estar comunicándome, para comunicarme directamente, porque cuando yo oro en lengua desconocida, mi espíritu es el que ora. Y es algo bien tremendo, mi amado, esto, porque yo sé que yo nunca en mi vida he sido enseñado o que he llevado de la mano para saber qué es exactamente el orar en lenguas. Y ahí está. ¿Para dónde nos hacemos? Y ahora, es más fácil decirle al pueblo, ¿sabe qué, hermano? Eso ya no existe. Es más fácil decirle al pueblo, ¿sabe, hermano? Esos tiempos ya se acabaron. Para no tratar o lidiar con lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, pregunta, hermano, ¿y eso de orar en lenguas qué significa? Hermanita, no se preocupe, eso ya se acabó. No, pense. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que ya se acabó. Ahora, hay ciertos versículos que dice la palabra, y lo vamos a ver en los siguientes versículos, en las siguientes semanas, donde dice la palabra que las lenguas cesarán y también se acabará la profecía. Pero fíjese bien, mi amado, el contexto de todo, porque están pegados. En el capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, están pegados. No podemos sacar un versículo de entre todos los que están allí y decir esto es lo que la Biblia dice, sin considerar los versículos antes y también después. Dice, es para orar, oraré con el espíritu, también oraré con el entendimiento, pero también oraré con el entendimiento. Es algo bien tremendo, mis amados, porque es algo que cada una persona es muy individual, pero muy individual. Y lo que pasa muchas veces, mis amados, es que nosotros muchas veces cuando nos apartamos para estar con el Señor uno y uno, una de las cosas que Jesucristo siempre hacía, dice la palabra del Señor, que Él mandaba a sus discípulos enfrente y Él se quedaba atrás porque Él estaba orando con su papá.
Y es algo bien tremendo, mis amados, cuando ustedes y yo podemos nosotros, dice la palabra, diversos géneros de lengua, porque es algo bien personal y es para que cada uno, para comunicarnos con Él de esta manera. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y qué tremendo es, mi amado, cuando ustedes y yo nos metemos a estar con el Señor y ponemos música y nomás usted y Dios están presentes. Hay mucho más de esto, mis amados, en esto que estamos hablando aquí, porque es bien importante esto, lo que dice la palabra de Dios. Hay diferentes cosas que suceden cuando la persona con el don de lenguas, en ese momento, comunica, como dijimos hace ratito, si va a hablar, lo va a hablar directamente con Dios. Y si va a hablar, lo va a decir algo en público, como lo vamos a ver en este momento, entonces trae bendición. Y quiero que noten esto. Ya no es solamente para comunicarnos con Él, pero también para comunicar las grandezas de Dios. Dice la palabra en capítulo 2 de los Hechos, algo bien fuerte, dice en el capítulo 2, versículos 11 y 12 de Hechos 2. Habla y dice de esta manera. Dice que había personas en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Había cretenses y árabes. Y dice la palabra así, hermanos, dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Ahora, dice la palabra cretenses y árabes. Y algo que resulta algo aquí en mi corazón es que hay alguien que Pablo directamente le habla a uno de los, o le escribe una carta a uno de los pastores y le dice, Tito, por eso te dejé yo en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Y fíjense algo bien tremendo, hermanos. ¿Dónde escucharon los de Creta las maravillas de Dios? Si no fue allí. Allí fue donde despertó en ellos algo, porque si vemos ahora, cuando ellos escucharon las maravillas de Dios en su propio lenguaje, de las personas que fueron llenos del Espíritu Santo en ese momento, y dice la palabra del Señor porque se levantó Pedro, y Pedro habló en la lengua que la mayoría de ellos entendía, pero ellos les escucharon en sus propias lenguas hablar de las maravillas de Dios. Vemos, mi amado, que el don de lenguas es también para comunicarle al pueblo, comunicarle a la gente las maravillas de Dios. Porque, mi amado, es algo que está fuera de lo que es. Dice, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, le escribe Pablo a Tito, pastor de la iglesia. Y podíamos, hermanos, meternos, porque hay tanto que decir, pero hay más adelantito en todo lo que vamos a estar compartiendo más adelante. Fíjense, hermanos. Ahora, llegamos al tercero, que viene siendo en este día, la interpretación de lenguas. Este don, hermanos, es para beneficio de los oyentes. Cuando se habla en una lengua extraña, los oyentes también puedan decir amén, aleluya. Y eso es algo bien tremendo, porque como digo, yo he estado en diferentes lugares donde se arrancan 3 o 4, 5, 6, todos hablando, y dice, si lo vamos a ver aquí ahorita, algo bien tremendo, que hay de acuerdo a la palabra, hay un desorden que se necesita ser dealt with, se necesita atención, se necesita tratar con ello, y lo vemos bien claramente. Dice el primer es comunicar el mensaje de parte de Dios,
es comunicar el mensaje de parte de Dios. Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 14, versículos 18 y 19, dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Bien importante, mi amado, esto, bien importante. Y luego dice, no es para una confusión, y por eso es bien importante que ustedes y yo conozcamos lo que la Biblia dice. El Espíritu Santo no es para confusión. 1 Corintios capítulo 14, versículo 21 y 23 dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Pero, así que, las lenguas son por señal. Quiero que noten eso, todo el contexto, hermanos. Dice, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Por qué, mi amado? Otra vez, porque está comunicando un mensaje de Dios. Está comunicando algo, el corazón de Dios. Mi hermano y yo platicábamos del corazón de Dios, que es que todas las personas vengan al conocimiento, que todas las personas, que ninguna persona perezca, sino que todos procedan. Y eso es, hermano, que las lenguas son por señal, no a los creyentes. Y aquí es donde muchas veces erramos. Y lo que sucede, mi amado, es que muchas veces cuando una persona se le manifiesta un don, se siente más superior a aquellos que no se les ha manifestado ese don. Y yo he escuchado, dice, pues hermano, yo hablo en lenguas, y pues gloria a Dios. Yo tengo el don de lenguas, alabado sea el Señor. Yo sé que el don es tuyo, pero tú alabas al Señor con él. Y lo vemos, mi amado, que y viene la interpretación de las lenguas, el don de interpretación. Ahora, no dice ahí la palabra de traducción de la lengua, ¿ok? No quiere decir que una persona va a hablar, por ejemplo, en ruso, y la persona va a traducir al español. No quiere decir eso, pero sí quiere decir, mi amado, que lo que esta persona dijo en esa lengua extraña, la persona lo va a interpretar y va a dar el pensamiento, va a dar el mensaje packaged up, así en un paquete de lo que es interpretación de lengua, donde el mensaje que se dijo, ese es el que se va a comunicar, y tal vez no sea palabra por palabra, pero el mensaje va a quedar claro. Y es algo bien tremendo esto, mi amado, porque es algo, dice la palabra de Dios, es para los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Y ahí podemos mantenernos un resto. Dice, pues, toda la iglesia, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estamos locos? ¿No dirán que hay una confusión? ¿No dirán que qué está sucediendo? Y dice la palabra bien claramente. 1 Corintios capítulo 14, versículo 27 y 28 dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Qué tremendo que podamos llegar a ese lugar en la vida de nosotros, tal vez personalmente o tal vez como iglesia, como familias, que podamos dar y reconocer, estar al tanto. La hermana Jenny, platicábamos hoy en la tarde de que muchas veces nosotros escuchamos la voz y muchas veces dudamos la voz, ¿verdad? Y no sabemos, o sea, preguntamos si, Señor, ¿eres tú o soy yo?
Y yo creo que eso nos sucede a todos, porque somos humanos y no queremos equivocarnos en hacer algo que yo pienso que es Dios cuando realmente soy yo. Y yo creo que eso es algo bien, bien importante, de que ustedes y yo podamos comunicarnos primeramente con Él y que podamos nosotros tal vez a la misma vez comunicar el mensaje de Dios a alguien más. Y si usted va a hablar en una lengua que nadie conoce, entonces hay una persona que va a interpretar lo que usted acaba de decir, que va a ser de beneficio, de provecho para la iglesia. Y yo digo, hermano, yo entiendo esto en el sentido de que hay mucha, voy a decir, hay mucha carne en esto, de que yo me exalte. Y eso es el problema con los dones espirituales, de que yo me sienta mejor o yo me sienta superior, yo me sienta con cierto orgullo porque yo hablo en lenguas, o yo esto, o yo lo otro, ¿no? Y sucede, mi amado, que yo digo porque yo he estado en servicios donde la persona que está al frente le dice, aquí vamos a ver a personas que van a ser llenas del Espíritu Santo y van a hablar en lenguas, porque yo voy a poner la mano sobre ellos y van a hablar en lenguas. Pues, espérate, tú no eres el Espíritu Santo. Y sucede, hermanos, que queremos impartir algo que no nos corresponde a nosotros. Porque lo único que me corresponde a mí es compartir con alguien el mensaje de Dios que Dios me ha dado y que esa persona responda a ese mensaje de Dios, que Dios le ama, que Dios lo quiere, que Dios quiere lo mejor para esa persona. Y lo puedo hacer en inglés o en español. Pero si hay un mensaje directamente a una persona, que a veces no ha sucedido, y uno se da cuenta cuando es el Señor y cuando no es el Señor. Estaba en una iglesia aquí en Edinburgh hace tiempo, y el pastor de la iglesia, él siempre tenía un tiempo apartado en el programa, en el servicio, y él se paraba al frente, cantábamos y todo eso, y luego después de eso dice, vamos a tomar un tiempecito en esta hora para ver si hay un mensaje en lenguas. Y todos nos callábamos, una quietud bien tremenda, así, y de repente alguien se levantaba allá y traía un mensaje en lenguas. Y luego él decía, ok, la interpretación. Y se levantaba otra persona e interpretaba. Y había ocasiones donde no había una persona que se levantara para interpretar. Y muchas veces la misma persona que había dicho el mensaje en lenguas comenzaba ella o él a decir algo para interpretación. Y el pastor le decía, calle. El pastor. Y no era una iglesia conservativa que digamos donde no creían en lenguas y todo eso, pero había un orden, bíblicamente orden. Y sucede, mi amado, que cuando llegamos a ver la interpretación, dice la palabra que si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Y es algo bien tremendo. Pero hermanos, lo importante de todo esto ya no son los dones en sí. Lo importante de todo esto, hermanos, es lo que dice la palabra allí en esa primera de Corintios 12, esos versículos que están antes y después de lo que hemos hablado. Y con eso voy a terminar aquí en esta tarde. Si dice la palabra del Señor, versículo 10 dice, versículo 11, porque es algo bien, y dice así, lo importante es esto, hermanitos, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Uno
y el mismo Espíritu. Si usted lee este pasaje aquí, hermanitos, usted se va a dar cuenta que 5 veces Pablo menciona a la iglesia de Corintios la realidad que el pueblo conozca y se dé cuenta que estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. En otras palabras, él enfatiza que no es el hombre, que no es la iglesia, que no es Pablo, que no es el profeta, que no es el pastor, es el Espíritu Santo. Y como si fuera poco, hermanos, lo cierra de esta manera, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y aquí es donde ustedes y yo podemos estar parados firmes en que es el Espíritu Santo el que nos da los dones. A Él le pertenece, dado por Él. Y hermanitos, vamos a seguir aquí en 1 Corintios capítulo 12. Ahí son 9 dones del Espíritu Santo que hemos ya compartido. En Romanos va a haber otros, vamos a entrar y vamos a ver unas cositas, hermanos, bien importantes, porque ustedes se van a dar cuenta que ustedes están trabajando en ciertas cosas bajo el don de los cuales hemos mencionado y estamos por mencionar. Se van a dar cuenta, gloria a Dios. Y tal vez ni se daba cuenta que había ese tipo de don. Pero ahí lo vamos a estar viendo, mis amados. Y lo importante de todo esto es esto. Lo primero, lo más importante, es que la vida suya, que Cristo Jesús viva en nuestro corazón, que Cristo Jesús sea el Señor de nuestra vida, nuestro Salvador, y que tengamos vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo más importante que podemos nosotros tener en la vida de nosotros. Y ya lo demás, dice la palabra, viene por añadidura. Vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por su añadidura. Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre, Padre, por lo bueno que eres, por tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, porque nos damos cuenta que eres tú, Señor, eres tú, Padre, tu Espíritu Santo, Señor, el que se mueve, el que nos toca, el que nos llena, el que da estos dones, Padre, eres tú, Señor, y a ti la honra y a ti la gloria. Simplemente, Señor, como decía el canto, Señor, heme aquí estamos, Señor, límpianos, Padre, llénanos, aquí estamos. Y Señor, queremos darte a ti la honra, Padre, porque tú eres bueno. Bendice tu pueblo, Señor. Y Señor, que tomamos estas palabras de tu palabra, y que Señor podamos con entendimiento descifrar y a la misma vez gozarnos, Padre, en lo que tu palabra dice. En ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te agradecemos. Amén. Amén y amén.